China no levantó su inmensa muralla por grandeza. La construyó porque tenía miedo. Durante siglos, la frontera del norte fue una amenaza que ningún emperador pudo ignorar. Imaginad un imperio rico que temía perder cosechas, aldeas y rutas comerciales ante los jinetes de la estepa. La muralla nació de esa presión constante. Y aún así, no siempre salvó a China. La historia empezó mucho antes de la unificación imperial, a comienzos del siglo VII a.C., cuando varios estados levantaron muros para frenar las incursiones enemigas. Eran construcciones de tierra apisonada, piedra y materiales locales. No formaban una muralla única, pero marcaron el inicio de una obsesión defensiva que perduraría durante 2 milenios. Este viaje no trata solo de una obra inmensa. Trata de una frontera que revela miedo político, coste humano y una pregunta incómoda. ¿Puede un muro salvar a un imperio? En el año 221 a.C., Qin Shi Huang fue el primer emperador en unificar China. Sus enemigos del norte, los Xiongnu, amenazaban las tierras próximas al río Amarillo. Años después, la dinastía Qin ordenó al general Meng Tian asegurar la frontera. Su misión fue enlazar fortificaciones dispersas y crear un frente defensivo. Aquella primera barrera de la dinastía Qin apenas dejó rastro. Eran muros de tierra, ramas y grava compactada. La muralla de ladrillo que hoy conocemos pertenece a un periodo bastante posterior. Durante el año 121 a.C., la dinastía Han prolongó el muro hacia el oeste. Aquel movimiento estratégico buscaba asegurar el valioso comercio de la ruta de la seda. Levantaron torres de vigilancia hasta Dunhuang, en pleno desierto de Gobi. Querían evitar que las tribus nómadas cortaran el lucrativo paso de las caravanas de comerciantes. Tras la caída de la dinastía de los Han, algunos tramos quedaron abandonados, otros fueron reparados y otros perdieron valor estratégico. La frontera norte cambió de manos muchas veces. El gran renacimiento de la obra llegó con la dinastía Ming. Tras expulsar a los mongoles, sus emperadores entendieron que el norte seguía siendo una amenaza. Los Ming invirtieron enormes recursos durante casi 300 años. Su necesidad de defender los pasos y las rutas comerciales dictó buena parte de la arquitectura fronteriza. Con el fin de reforzar la estructura, los antiguos ingenieros mezclaron cal apagada y una masa densa de arroz hervido. El resultado fue un mortero capaz de blindar ladrillos y rocas. Ese mortero sellaba los bloques con gran firmeza. En ciertos sectores, la unión fue tan compacta que aún hoy dificulta el crecimiento de plantas entre las juntas. En otras regiones, el avance de la obra dependió estrictamente de los recursos locales, por lo que, a falta de piedra, emplearon capas de tierra apisonada combinadas con grava o cañas. La magnitud de la frontera exigió una movilización humana sin precedentes, donde miles de campesinos, soldados y prisioneros terminaron destinados al norte para trabajar bajo un clima duro. La tradición popular bautizó este muro como el cementerio más largo del mundo, pues el frío extremo y el hambre constante convirtieron las obras en una condena para miles de familias. Pese a la creencia popular, es falso que los cadáveres se usaran como relleno bajo los adoquines. La descomposición habría debilitado la estructura y comprometido el tramo. Muchos muertos fueron enterrados cerca de las obras o quedaron sin regreso posible a sus aldeas. Ese dolor alimentó leyendas que sobrevivieron más que los nombres de los trabajadores. La leyenda más conocida es la de Meng Yannu. Según el relato popular, su marido fue reclutado poco después de casarse y enviado a trabajar cerca de la actual Beijing. Sin noticias de él, caminó durante el invierno para llevarle ropa de abrigo. Al llegar al campamento, supo que su esposo había muerto a causa del agotamiento. La leyenda dice que su llanto durante días derribó un sector de la muralla. No es un hecho histórico, pero expresa el trauma de un pueblo sometido a las exigencias del Estado. Con miles de torres fortificadas, no era un simple muro de contención. Funcionaba como un sistema de vigilancia y aviso para las guarniciones de la frontera. Los centinelas escrutaban los valles desde lo alto. Si avistaban caballería enemiga en la frontera, encendían señales rápidamente. Cada torre transmitía el aviso a la siguiente. De día, los vigías alzaban densas columnas de señalización utilizando estiércol seco de lobo. Esta combustión generaba un rastro oscuro y estable que era visible a kilómetros de distancia. Al caer la noche, los centinelas encendían grandes hogueras en las almenas, logrando que el destello del fuego transmitiera la alarma de forma inmediata entre las torres de la frontera. El sistema visual podía mover una alerta a gran distancia en pocas horas. No importaba solo el fuego, sino la red de torres que convertía la frontera en una línea de comunicación.
Los adversarios eran formidables. Las tribus esteparias vivían prácticamente sobre la montura de sus caballos. Eran arqueros rápidos y letales que atacaban sin previo aviso. Sus incursiones ocurrían en otoño, justo tras las cosechas chinas. Cruzaban la frontera, robaban el grano almacenado y secuestraban a los aldeanos antes de volver al norte. Los soldados que vigilaban el muro vivían aislados en enclaves como el paso de Yanmen. Pasaban décadas sin ver a sus familias, rodeados únicamente de roca, viento y soledad. Además del fuego, los tambores y las señales ayudaban a indicar la gravedad del peligro. Pero la muralla nunca pudo detener por sí sola a un gran ejército de jinetes. Funcionaba como un obstáculo para ganar tiempo. Su objetivo principal era retrasar a los atacantes, obligándolos a buscar cuellos de botella y facilitando la defensa imperial. La ancha cima de la fortificación también se usaba como camino militar. Las tropas y los suministros podían moverse con más orden por terrenos difíciles. En secciones estratégicas construidas durante el siglo XVI, la estructura permitía cabalgar a 5 jinetes en paralelo. Era vital para mandar refuerzos a las guarniciones. El diseño aprovechaba el terreno. Escaleras, rampas y pasos estrechos obligaban a los atacantes a avanzar con dificultad, mientras los defensores conservaban la posición elevada. En algunos pasos, la defensa se organizaba mediante patios, puertas sucesivas y muros interiores. El objetivo era retrasar al enemigo y concentrarlo bajo el fuego de los defensores. A partir del siglo XVI, la dinastía Ming reforzó los sectores estratégicos con artillería moderna y el uso de cañones y proyectiles de pólvora cambió la vieja estrategia fronteriza. Las excavaciones cerca de Badaling, a 70 kilómetros de Beijing, siguen desenterrando armamento oxidado, vestigios de batallas libradas en la ladera de la montaña por el control de las puertas. Los materiales de construcción dependían del entorno. En la llanura noroccidental de Ningxia, donde no hay canteras de piedra, usaron arcilla apisonada mezclada con ramas de sauce. En el extremo occidental destaca el fuerte de Yayuguan, edificado en 1372. Era la última guarnición militar antes de entrar en las arenas de Asia Central. Cruzar la célebre puerta de Jade en la región de Gansu implicaba el exilio definitivo, por lo que los poetas de la dinastía Tang reflejaron en sus versos el dolor de abandonar la tierra natal. En el otro extremo, al este, el muro finaliza en el paso de Shanghai, adentrándose en las aguas del mar de Bohai. Este sector oriental recibe el nombre de la cabeza del viejo dragón. A lo largo de la frontera, el muro operaba como una estricta aduana comercial. Las rutas caravaneras que traían seda y especias debían transitar forzosamente por sus accesos. Allí, funcionarios reales cobraban altos impuestos de tránsito. La barrera no solo salvaguardaba el territorio agrícola, sino que financiaba directamente las arcas del Estado. Marco Polo cruzó el norte de China a finales del siglo XIII. Sin embargo, en sus relatos no aparece una descripción clara de la Gran Muralla tal como la imaginamos hoy. Ese silencio ha provocado debates. No prueba por sí solo que no hubiera fortificaciones, pero recuerda que el muro monumental de ladrillo fue sobre todo una obra de época Ming. La fama internacional creció en el siglo XVII gracias a los misioneros jesuitas europeos. Sus crónicas describieron un muro inmenso y despertaron la curiosidad en Occidente. Es necesario desmentir el mito espacial moderno. Es falso que la edificación sea visible desde la Luna. El rumor nació mucho antes de que el ser humano llegara al espacio. Astronautas de distintas agencias han confirmado la realidad. Al tener una anchura máxima de 10 metros y usar materiales locales, el muro se camufla con el relieve montañoso. Si te gustan estas historias, suscríbete a nuestro canal, Memoria del Tiempo. Así nos ayudas a seguir subiendo contenidos de calidad. Gracias por tu apoyo. Continuamos. Ni siquiera desde una órbita baja resulta sencillo distinguir las impotentes lentes, de manera que la famosa leyenda sobre su visibilidad espacial queda reducida a un mito publicitario. A pesar del gasto y de las tácticas de contención, el miedo de los gobernantes estaba justificado. La muralla falló en varios momentos decisivos de la historia china. Entre los años 1211 y 1215, Gengis Khan dirigió sus tropas contra la dinastía Jin. Las fortificaciones del norte no pudieron frenar a los mongoles. El líder nómada buscó puntos débiles, aprovechó divisiones internas y bordeó secciones enteras. Sus ejércitos penetraron en China y cambiaron el destino de la región. Kublai Khan, nieto del conquistador, consolidó el dominio mongol y fundó la dinastía Yuan en 1271. La barrera no bastó frente a la estrategia de la caballería.
4 siglos después, la crisis se repitió. En la primavera de 1644, la dinastía Ming estaba debilitada por rebeliones internas y por la presión manchú. El general Wu Sangui custodiaba el paso de Shanghai-Wan, pero al verse atrapado entre los rebeldes y las fuerzas manchúes, decidió abrir las puertas al invasor para salvar su propia vida. Aquella decisión facilitó el ascenso de la dinastía Qing, demostrando que el muro no cayó por falta de altura, sino por la debilidad política, que convirtió la frontera en un corredor de conquista. La vegetación cubrió los caminos de ronda y las torres de vigilancia comenzaron a desmoronarse. El gran proyecto militar de China quedó a merced de las duras tormentas invernales. Sin embargo, la vieja muralla volvió a ver combates en el siglo XX. En 1933, los soldados chinos usaron la zona de Gubeikou para frenar a Japón. Las cicatrices de aquella batalla siguen presentes. En los ladrillos centenarios cercanos a la capital, se pueden observar con claridad los profundos impactos de la artillería moderna. Un daño grave llegó durante la Revolución Cultural, entre 1966 y 1976. En muchas zonas, el monumento perdió protección y valor público. Miles de ciudadanos desmantelaron sectores enteros para reutilizar los bloques de piedra. Edificaron viviendas, embalses y granjas comunitarias con los restos de las antiguas torres. Entre el desgaste natural y la extracción de materiales, los informes actuales calculan que una parte importante del muro Ming ha desaparecido o se encuentra en mal estado. Hoy la amenaza principal es el turismo descontrolado. Secciones como Badaling, reconstruidas en la década de los 50, reciben a miles de visitantes diarios durante todo el año. El paso constante desgasta las escaleras originales. El gobierno ha impuesto cupos estrictos de entrada para intentar frenar el deterioro de los tramos más cercanos a las ciudades. En zonas rurales, el robo de ladrillos para su venta a coleccionistas es un delito grave. Muchos de estos bloques poseen un gran valor arqueológico debido a sus inscripciones únicas. En la época Ming, muchos ladrillos llevaban sellos con el nombre del taller y el año de producción, un control que permitía localizar responsabilidades para castigar con rigor los fallos. Si un tramo colapsaba tras una tormenta, los oficiales podían revisar las marcas de la mampostería. Los responsables del lote defectuoso se enfrentaban a castigos severos. Lejos del bullicio, existen tramos conocidos como la muralla salvaje. Son zonas escarpadas, poco restauradas, donde el muro conserva un aspecto más cercano a la ruina original. En las noches de viento, la leyenda local evoca el lamento de los soldados perdidos en las cumbres, que forma parte viva de la memoria y las leyendas populares. Su nombre en chino no hacía referencia al tamaño. En el pasado se denominaba el muro largo de los 10.000 lis. El li era una antigua unidad de longitud que equivalía a 500 metros. En la literatura clásica china, la cifra de 10.000 no representaba una medida matemática exacta, sino el concepto poético del infinito. Un muro inabarcable para la vista humana. Lejos de ser una sola línea de defensa continua, el mapa arqueológico muestra redes entrelazadas. Se construyeron fortificaciones paralelas y ramificaciones, según la geografía local. ¿Valió la pena construirlas y costó tantas vidas? Déjanos tu opinión en los comentarios para abrir el debate con la comunidad. Te leemos. El avance de las tecnologías vía satélite en las últimas décadas sigue revelando tramos subterráneos. Investigadores han hallado zanjas defensivas ocultas en el desierto de Mongolia. Cada hallazgo confirma la prioridad de la defensa fronteriza para el Estado, dado que sostener las guarniciones en los pasos requería un flujo constante de dinero que asfixiaba la economía del país. En aldeas remotas de la ladera norte, habitan descendientes directos de las tropas Ming. Guardan registros genealógicos que prueban su llegada a la guarnición hace 5 siglos. Estas pequeñas comunidades, rodeadas de escombros de piedra, mantienen dialectos antiguos y festividades militares. Son el último vestigio humano de un ejército que nunca regresó. Pocas civilizaciones destinaron tantos recursos físicos a contener una frontera. La muralla de Adriano en Britania ofrece un paralelismo menor, aunque responde a otro contexto imperial. El muro expone una vulnerabilidad de las grandes dinastías chinas. Cuanto más extenso era el poder, más difícil resultaba controlar la frontera con las estepas. La historia militar recuerda que la geografía impone límites. Defender miles de kilómetros de frontera terrestre era un reto logístico enorme para cualquier economía agraria de la antigüedad. Desde la costa del Mar Amarillo hasta los desiertos del noroeste, el trazado serpentea entre cordilleras y valles secos,
convirtiéndose en una obra nacida por la necesidad de sobrevivir. Cuando la dinastía Qing consolidó su dominio en el siglo XVIII, las fronteras de China se expandieron hacia el norte. La antigua separación de ladrillo quedó en el interior. Ese fue el instante en el que el dragón de piedra perdió su propósito bélico. Dejó de ser una barrera divisoria entre los nómadas y los agricultores para convertirse en un monumento. La lección histórica que dejan sus ruinas es clara. Las fortificaciones masivas no lograron frenar por completo a mongoles ni manchúes. El factor humano fue decisivo. La corrupción entre oficiales, los sobornos en pasos clave y la desmoralización de algunas guarniciones debilitaron una defensa que parecía sólida desde lejos. El dolor impuesto a la población durante las levas forzosas también dejó una herida interna. El muro protegía frente a amenazas exteriores, pero podía aumentar el rechazo dentro del imperio. Los cimientos hallados en Ningxia revelan estructuras de varias épocas. Las dinastías Han y Sui, seguidas de la Ming, levantaron sus defensas sobre los cimientos anteriores. La estructura sobrevivió a los imperios que intentaron usarla como escudo. Sus adoquines tallados a mano son testigos de un choque cultural milenario entre dos formas de vida opuestas. El relato que glorifica la obra suele dejar en segundo plano la tragedia de los trabajadores. A lo largo de la ruta, pequeños altares locales recuerdan a familias separadas por el Estado. Caminar por sus estrechos pasillos es recorrer un campo de batalla en pausa. Las saeteras vacías y las atalayas derrumbadas en las cimas nos hablan sobre el declive del poder. Hoy, el foso ideado para separar dos mundos reúne a millones de personas de todo el planeta. La ironía de la historia convierte la mayor herramienta bélica en patrimonio de la humanidad. Los archivos imperiales conservan decretos que pedían más recursos para reparar murallas dañadas. La frontera exigía plata, grano y vidas para contener una amenaza que nunca desaparecía del todo. Diversos pueblos esteparios terminaron unidos al imperio o forjaron estados propios en el norte. Sin embargo, aquel muro que su propia amenaza obligó a levantar siguió en pie durante siglos. Ningún muro asegura la supervivencia si la base política se agrieta. Las piedras permanecen, pero las dinastías pueden hundirse bajo el peso de su burocracia y sus conflictos internos. La Gran Muralla es una de las cicatrices más extensas del paisaje humano. Recuerda que levantar barreras rara vez elimina las tensiones que laten al otro lado. No es solo un trofeo del pasado. Es la prueba de que un imperio puede levantar piedra durante siglos y seguir siendo vulnerable cuando el miedo ya está dentro. Sus torres sobrevivieron a muchos emperadores. Sus pasos vieron entrar a enemigos que debían detener. Y sus ruinas aún repiten una lección. La defensa más alta no sirve si el poder se rompe. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico y tu apoyo al canal. Haz clic en pantalla para ver otro episodio de Memoria del Tiempo. Hasta pronto.